Bueno, teníamos dos preguntas concretas. Una es cuál es la estrategia de inmunización contra COVID delineado por esta cartera, a partir de qué fecha se estima empezar a inmunizar la población y hasta qué fecha culminaría dicha labor. Entonces, con respecto a esa primera pregunta, responder que, bueno, esto es una competencia del Ministerio de Salud. Los programas de vacunación están asignados al Ministerio de Salud y por competencias, pues es el Ministro de Salud quien debe responder esa pregunta y que está aquí. Pero frente a eso, desde el tema de investigación, nosotros desde el mes de junio conformamos una mesa técnica, sobre todo con varios expertos nacionales e internacionales, pero sobre todo para escuchar las recomendaciones y realizar aportes a los proyectos que se presentan al interior del ministerio. Son los instrumentos que nosotros tenemos y pues hemos estado también haciendo una articulación con el Ministerio de Salud, en el cual nos hemos sentado con la Organización Panamericana de Salud y el Ministerio de Salud en una mesa para mejorar la respuesta intersectorial, y pues los diálogos han sido más en temas de articulación. Bueno, respecto a la siguiente pregunta de cómo ha participado esta cartera en la creación de una vacuna contra el COVID y en la contención del virus, pues entonces la siguiente, María, entonces es contarles un poco cómo afrontamos desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación la crisis y la respuesta desde lo que es Ciencia, Tecnología e Innovación. Y aquí contarles un poco que nosotros identificamos 5 desafíos, que además nos sentamos con el Instituto Nacional de Salud y algunos expertos colombianos y también internacionales, en el que determinamos 5 desafíos para las acciones del ministerio. Uno está orientado a salud pública, otro orientado a dispositivos, tratamiento y prevención, plataformas de monitoreo y diagnósticos. Entonces, respecto a esto, hicimos 2 acciones básicas en principio en el marco de la pandemia. El uno fue la MinCienciatón, en el cual se convocó a todo el país a dar respuesta. Estaba por aquí anotando como buena maestra el tema de dispositivos. El ministerio tiene un claro propósito en empezar a construir una soberanía científica y tecnológica. Por lo tanto, uno de los puntos fuertes de esta MinCienciatón, en el cual se presentaron 531 propuestas, terminamos con un total de 25 propuestas de financiación en una primera fase con un costo de 26,000 millones de pesos, y una articulación que se hizo con el SENA, una financiación de 6,000 millones de pesos para 7 propuestas más, en las que se generó respuesta a estos desafíos. Nada más para contarles de algunas temas de contención, para contarles un poco entre las 32 propuestas que tenemos, una de las que llevan de las propuestas más significativas entre las que hay. Una es sobre cabinas despresurizadas para disminuir el contagio de los profesionales de la salud y mejorar el manejo de pacientes de COVID. Y aquí, digamos, es también hacer una exaltación muy importante a los investigadores creativos e innovadores colombianos. Esta cabina tiene un alto poder de innovación, pues porque es una cabina que se puede, una cámara que se puede usar en ambulancias terrestres y en ambulancias aéreas respecto a otras cabinas que ya existían a nivel comercial, y también mejora un poco todas las condiciones al interior de la cabina. Por el otro lado, tenemos estudios de seroprevalencia que van a ser muy importantes en esta segunda fase para entender la epidemiología, inclusive el comportamiento de la pandemia en Colombia, porque se ha comportado de maneras distintas. Hay un proyecto que también está próximo a entregar resultados, que es un sistema de bionanosensores portables y que lo que requiere, lo que le apunta es a que sea un diagnóstico no invasivo y que sea una prueba rápida, y que, bueno, posteriormente tendrá que entrar en la fase de aprobación por parte de INVIMA. Y por el otro lado tenemos un proyecto que esta semana ya también tenemos resultados, que es la producción de una nanomembrana con fibras naturales, producida además en Colombia, en el que se adquirió el primer equipo para la producción de estas nanomembranas, que tiene muchas aplicaciones, pero que una de las aplicaciones va a ser, y que estamos en un proceso también de concertación con el transporte público, de habilitar la capacidad que tiene el transporte público a través de la filtración de aire. Vamos a entrar apenas a prueba, pero la buena noticia es que ya la nanomembrana fue desarrollada por la Universidad de AFIT y la articulación con la empresa privada. Por el otro lado, la segunda acción en esta primera fase fue una acción de mejorar la capacidad y la infraestructura
en salud, diagnóstico y de investigación, que eso hay que resaltarlo. Creo que esto es un hecho histórico para el país. 90 laboratorios van a quedar fortalecidos en temas de talento humano, de recursos, de infraestructura, de recursos para compra de reactivos y para insumos en operación. Y esta acción se derivó específicamente de un primer mapeo que se hizo en articulación con la Universidad de Antioquia, la Universidad de los Andes, la Universidad del Bosque y el Instituto Nacional de Salud, en donde encontramos que pues, solamente existían 14 laboratorios de bioseguridad tipo 3. Esto lo que significa es laboratorios que pueden hacer investigación en agentes altamente contagiosos como el COVID, y le estamos apostando no solamente al presente, sino al futuro. Colombia va a quedar con esta capacidad instalada para poder también hacer investigación en dengue, en chikungunya, en malaria. Y aquí resaltar una pregunta que hacía un honorable representante, es que a través de este proyecto, de una inversión de 250.000 millones de pesos, en donde sus 90 laboratorios van a ser fortalecidos, hay 21 laboratorios. Los gobernadores le apostaron al fortalecimiento de sus laboratorios de salud departamental. Por lo tanto, hay 21 laboratorios en donde está Amazonas, Caquetá, Atlántico, Guajira, Risaralda, Chocó, Boyacá, Nariño, Meta, Putumayo, Quindío, Tolima, Huila, etcétera. Y lo que quiero decir con esto es que le estamos apostando también a la generación de capacidades regionales. Es muy importante que las regiones tengan respuestas rápidas, y esperamos pues que antes de que finalice el año estos laboratorios empiecen a trabajar frente al tema de diagnóstico, pero también a sus temas de investigación en salud frente a la pandemia. Lo otro que quiero resaltar de los laboratorios es que también se fortalecieron laboratorios de universidades públicas, María. Fueron fueron 52 laboratorios de instituciones de educación superior. Y hacer un comentario muy importante, y es que en Latinoamérica también los laboratorios de bioseguridad tipo 3 vamos a quedar en comparación con otros países de Latinoamérica con una capacidad muy importante y inclusive siendo pioneros en este tipo de laboratorios. Se van a adquirir con estos recursos 931 equipos robustos que van a permitir también ahondar más en temas como metagenómica y otros tipos de estudios en Colombia. Bueno, por el otro lado, entonces, esta es, digamos, como la línea de tiempo de los laboratorios. Esta convocatoria se abrió en marzo 23. El 22 de abril al 5 se cumplió con la fase de verificación de requisitos, y el 13 de mayo el Ministerio aprobó estos laboratorios y ya están, digamos, como en fase de ejecución por parte del Ministerio de Hacienda, en una articulación entre los actores locales, o sea, los proponentes, y el Ministerio de Hacienda, en el cual ya se están haciendo los desembolsos. O sea, se empezaron desembolsos ya hace aproximadamente 2 semanas para algunos laboratorios. Por el otro lado, en el marco de la contención de la pandemia, entonces hay una convocatoria muy importante que se hace en alianza con el Ministerio, esta es la de Salud Mental, y es una convocatoria binacional en el cual se está haciendo una inversión de aproximadamente 18.000 millones de pesos, y que básicamente los que nos permiten una interacción con investigadores del Reino Unido en unos modelos de intervención que están dirigidos justo a atender los impactos que genera la pandemia. Por el otro, convocatoria de formación de talento humano de alto nivel, que se aperturó el 30 de junio y que también, digamos, como que este instrumento se adecuó para la atención de la pandemia, en donde uno de las apuestas son estudios epidemiológicos y el desarrollo de medicamentos y vacunas. Bueno, fortalecimiento de educación en salud, también en articulación con el Ministerio de Salud, que es una inversión de 10.000 millones de pesos, en donde el alcance son 225 jóvenes para fortalecer las capacidades de investigación de profesionales de la salud. Ministra, le queda un minuto para concluir. Un minuto, sí, ya estoy terminando. Y finalmente esta es nuestra segunda convocatoria, afrontando no solamente los retos de la pandemia, sino de la pospandemia, adelantándonos un poco al tema de la reactivación económica, en donde se abrió una convocatoria la semana pasada por 428.000 millones de pesos, en donde le estamos apostando a 3 mecanismos. Un mecanismo son proyectos de investigación para fortalecer la investigación en salud. El segundo mecanismo son proyectos de transferencia
y desarrollo tecnológico, que está orientado a seguridad alimentaria, reactivación económica y salud mental, y el tercer mecanismo, que es innovación educativa para la básica y media, que es una convocatoria que se diseñó en alianza con el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Educación, y que la apunta justo a atender las necesidades que tiene nuestra población estudiantil. Muchas gracias, ministra. Le rogamos esperar hasta el final de la sesión para que responda los interrogantes en caso de existir de los honorables representantes. Muchas gracias.